Hoy quiero compartir con ustedes algo que considero fundamental para entender el momento que estamos viviendo en el mundo. Hace apenas unos días, Donald Trump dio un paso atrás en lo que pudo convertirse en una de las crisis más graves entre Estados Unidos y Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Permítanme decirlo de otra manera, estuvimos más cerca de lo que imaginan de presenciar un quiebre histórico entre aliados que han compartido valores, economía y defensa durante más de 70 años. Y todo esto por un territorio del que muchos apenas habíamos escuchado hablar hasta hace poco, Groenlandia. Sé que suena difícil de creer. Después de todo, estamos hablando de una isla remota, cubierta de hielo, con apenas 57,000 habitantes. Pero les aseguro que lo que está en juego va mucho más allá de esos números. Déjenme explicarles cómo llegamos hasta aquí. Durante semanas, el mundo observó con preocupación creciente cómo Donald Trump intensificaba su discurso sobre Groenlandia. No era la primera vez que mostraba interés en ese territorio. Ya en su primer mandato había mencionado la posibilidad de que Estados Unidos comprara la isla, una propuesta que en su momento pareció más una ocurrencia que una política seria. Pero esta vez fue diferente. Esta vez, Trump regresó a la Casa Blanca con un tono mucho más directo, más confrontativo, podríamos decir. Y Groenlandia pasó de ser una simple mención a convertirse en el centro de su estrategia de seguridad nacional. ¿Por qué Groenlandia? ¿Qué tiene esa isla que justifica tanta atención? Para responder eso, necesitamos mirar un mapa, pero no cualquier mapa. Necesitamos ver el Ártico desde arriba, como lo ven los estrategas militares y los expertos en geopolítica. Groenlandia está ubicada en una posición extraordinariamente estratégica. Se encuentra entre América del Norte y Europa, justo en el corazón del Ártico. Y el Ártico, amigos míos, ya no es ese lugar olvidado que aparecía en los documentales de naturaleza. El cambio climático está transformando esa región de manera acelerada. El hielo se derrite. Las rutas marítimas que estuvieron bloqueadas durante siglos ahora se están abriendo. Y con esas rutas llegan oportunidades económicas enormes. Transporte comercial más rápido entre Asia, Europa y América. Acceso a recursos naturales que antes eran inaccesibles y, sobre todo, nuevas posiciones militares de valor incalculable. Rusia lo sabe, China lo sabe, y Estados Unidos también. Durante años, Rusia ha invertido miles de millones en expandir su presencia en el Ártico. Ha modernizado bases militares abandonadas desde los tiempos de la Unión Soviética. Ha desplegado rompehielos nucleares, los más avanzados del mundo. Ha establecido sistemas de vigilancia y defensa aérea a lo largo de toda su costa norte. China, por su parte, se declaró a sí misma como Estado cercano al Ártico, a pesar de estar a miles de kilómetros de distancia. Ha invertido en proyectos de infraestructura en países nórdicos. Ha enviado expediciones científicas que, según muchos analistas, tienen tanto de ciencia como de reconocimiento estratégico. Para Estados Unidos, quedarse atrás en esta carrera no es una opción, y ahí es donde entra Groenlandia. La isla alberga la base aérea de Thule, una de las instalaciones militares estadounidenses más importantes del mundo. Desde ahí se monitorean misiles balísticos, se rastrea actividad espacial, se vigilan movimientos en el Ártico. Es, literalmente, uno de los ojos de Estados Unidos sobre el hemisferio norte. Pero para Trump, eso no es suficiente. Él quiere más presencia, más control, más capacidad de decisión sobre lo que sucede en esa región, y comenzó a presionar para conseguirlo. Las primeras señales fueron verbales. Trump empezó a hablar de Groenlandia como si fuera una cuestión de seguridad nacional urgente. Dijo que Estados Unidos necesitaba asegurar su posición en el Ártico. Dijo que los aliados debían entender la gravedad del momento. Hasta ahí podría haber sido simplemente retórica política. Después de todo, los presidentes estadounidenses suelen hablar en términos dramáticos sobre seguridad nacional. Pero entonces el tono cambió.
Trump comenzó a mencionar tarifas comerciales. Habló de imponer aranceles de hasta 25% a países europeos si no cooperaban en la cuestión de Groenlandia. 25%. Para que se den una idea, eso es suficiente para paralizar sectores enteros de la economía. Imaginen el impacto. Automóviles alemanes, vinos franceses, maquinaria italiana, productos farmacéuticos de toda Europa, de repente enfrentando barreras comerciales masivas en el mercado estadounidense. Eso no es solo economía, es presión política pura. Y Europa lo entendió perfectamente. Los gobiernos del continente comenzaron a reaccionar, al principio con cautela, tratando de no escalar la situación, pero a medida que Trump insistía, la preocupación se transformó en alarma. Dinamarca, el país al que Groenlandia pertenece como territorio autónomo, fue especialmente clara. La primera ministra danesa declaró públicamente que la soberanía de Groenlandia no estaba en discusión, no estaba a la venta, no sería negociada bajo ninguna forma de presión. Pero Trump no retrocedió. En varias ocasiones hizo comentarios ambiguos sobre el uso de todos los medios necesarios para proteger los intereses estadounidenses. Nunca dijo explícitamente que usaría fuerza militar, pero tampoco lo descartó. Esa ambigüedad fue deliberada. En diplomacia, a veces lo que no se dice es tan importante como lo que se dice, y al no descartar el uso de la fuerza, Trump mantenía a Europa en un estado de incertidumbre constante. ¿Realmente estaría dispuesto a llegar tan lejos? ¿Podría un presidente estadounidense amenazar a un aliado de la OTAN? Durante semanas, nadie tuvo una respuesta clara, y eso es exactamente lo que hace que una crisis diplomática se vuelva peligrosa. No es necesario que haya tanques en las calles o aviones sobrevolando fronteras. Basta con que los gobiernos comiencen a dudar, a prepararse para el peor escenario, a tomar medidas defensivas. Y eso fue exactamente lo que pasó. La OTAN, la alianza militar más poderosa del mundo, comenzó a moverse. Se reforzó la presencia militar en Groenlandia bajo el nombre de Operación Resistencia Ártica. Más personal, más equipamiento, más vigilancia. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, hizo declaraciones públicas reafirmando el compromiso de la alianza con la defensa colectiva. Recordó que un ataque contra un país miembro es un ataque contra todos. Esas palabras no fueron casuales. Fueron una advertencia directa a Washington. Países europeos que tradicionalmente han sido cercanos a Estados Unidos también levantaron la voz. Alemania, Francia, Reino Unido, todos expresaron su respaldo a Dinamarca. Incluso naciones que suelen mantener un perfil bajo en asuntos de seguridad internacional comenzaron a manifestar su preocupación. El clima político se volvió pesado, y entonces llegó Davos. El Foro Económico Mundial es uno de esos eventos donde se concentran los más poderosos del planeta: presidentes, primeros ministros, directores de corporaciones multinacionales, banqueros, inversores, todos reunidos en una pequeña ciudad suiza para hablar del futuro del mundo. Normalmente es un espacio de networking, de discursos optimistas sobre innovación y cooperación global. Pero este año el ambiente era distinto. Todos esperaban escuchar qué diría Trump sobre Groenlandia. Todos querían saber si la crisis escalaría o si habría una salida, y Trump eligió ese momento para dar un giro. En su discurso, afirmó claramente que Estados Unidos no utilizaría fuerza militar para resolver la cuestión de Groenlandia. Repito, no utilizaría fuerza militar. Esas palabras fueron suficientes para cambiar el clima internacional de manera inmediata. Los mercados financieros reaccionaron con alivio. Los índices bursátiles subieron. El euro se fortaleció. Los inversores, que habían estado nerviosos durante semanas, comenzaron a respirar con más calma. Los gobiernos europeos también mostraron señales de alivio. Pero al mismo tiempo, muchos analistas notaron algo importante. Trump no dijo que abandonaba su interés en Groenlandia.
No dijo que retiraba sus demandas de mayor acceso estratégico. No dijo que la cuestión estaba cerrada. Simplemente dijo que no usaría armas. Esa distinción es fundamental. Además, Trump anunció que suspendía las amenazas de tarifas comerciales contra Europa. Las sanciones económicas que estaban programadas para febrero quedaron canceladas. Eso fue interpretado como un gesto de buena voluntad, una señal de que Trump no buscaba un enfrentamiento económico total con sus aliados. Pero nuevamente hay que leer entre líneas. Suspender las tarifas no significa renunciar a ellas, significa que siguen sobre la mesa, listas para ser activadas si las negociaciones no avanzan como Estados Unidos desea. Es una herramienta de presión que sigue disponible. Y aquí llegamos al punto central de todo esto. Lo que Trump está haciendo es redefinir la manera en que Estados Unidos se relaciona con sus aliados. Durante décadas, la alianza transatlántica se basó en principios compartidos: democracia, libre comercio, defensa mutua. Había diferencias, por supuesto, pero existía un marco común de valores y objetivos. Trump está proponiendo algo distinto. Está diciendo que las alianzas deben ser transaccionales, que Estados Unidos debe recibir beneficios concretos y medibles a cambio de su protección y su cooperación. Eso no es necesariamente nuevo. Todos los países buscan sus intereses, pero la forma en que Trump lo plantea es más directa, más cruda, menos diplomática, y eso genera incomodidad. Europa se pregunta: ¿hasta qué punto podemos confiar en un socio que nos ve como clientes y no como aliados? Estados Unidos responde: ¿por qué deberíamos pagar la mayor parte de la defensa europea mientras ustedes invierten menos en sus propios ejércitos? Son preguntas legítimas, pero también son preguntas que, si no se manejan con cuidado, pueden fracturar una alianza que ha sido pilar del orden mundial durante generaciones. Ahora, regresemos a Groenlandia. Trump dejó claro que busca un marco de acuerdo dentro de la OTAN sobre la isla. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que quiere negociar un nuevo arreglo que le dé a Estados Unidos mayor presencia permanente en el territorio, más bases militares, más sistemas de vigilancia, más capacidad de controlar las rutas marítimas que se están abriendo en el Ártico. No se trata de anexar formalmente a Groenlandia. Eso sería políticamente imposible y legalmente complicado. Se trata de algo más sutil: control indirecto. Es una estrategia que Estados Unidos ha usado antes en otras partes del mundo. Acuerdos de cooperación que, en la práctica, le dan control operativo sobre territorios estratégicos sin necesidad de asumir responsabilidades administrativas o políticas. Dinamarca, por su parte, ha dejado claro que cualquier acuerdo debe respetar plenamente la soberanía danesa y la autonomía de Groenlandia. Y aquí hay otra capa importante: el pueblo de Groenlandia. Groenlandia es un territorio autónomo. Tiene su propio gobierno, su propio parlamento, y durante años ha discutido la posibilidad de independizarse completamente de Dinamarca. La mayoría de los groenlandeses son inuit, pueblo originario con su propia cultura, idioma e identidad. Para ellos, toda esta crisis ha sido profundamente incómoda. Se sienten como piezas en un tablero de ajedrez geopolítico que no controlan. Algunos han expresado que, si van a ser objeto de tanta atención internacional, quizá deberían tener más voz en las decisiones que les afectan. Es una situación compleja, con múltiples actores y múltiples intereses, y eso nos lleva a la pregunta que muchos se hacen en este momento: ¿se acabó la crisis? La respuesta corta es no. La respuesta larga es: la crisis cambió de forma. Ya no estamos al borde de un conflicto militar. Eso es cierto. Trump descartó esa opción públicamente, y sería muy costoso para él retractarse. Tampoco estamos al borde de una guerra comercial inmediata. Las tarifas fueron suspendidas, pero la tensión de fondo sigue ahí. Estados Unidos quiere más control sobre el Ártico. Europa quiere mantener su autonomía estratégica. Rusia y China observan con atención.
listos para aprovechar cualquier fisura en la alianza occidental. La OTAN sigue en alerta, no porque espere un ataque inminente, sino porque la confianza dentro de la alianza se ha debilitado. Y cuando la confianza se debilita, incluso entre aliados, las cosas se vuelven impredecibles. Hay otro elemento que vale la pena mencionar. Esta crisis ha revelado algo que muchos en Europa ya venían sintiendo. Estados Unidos bajo Trump tiene prioridades diferentes. No se trata solo de política exterior, se trata de una visión del mundo distinta. Para Trump y muchos de sus seguidores, Estados Unidos ha cargado durante demasiado tiempo con el peso de defender a otros países. Ha invertido billones de dólares en mantener la paz mundial mientras sus propias comunidades enfrentan problemas económicos. Esa narrativa resuena con millones de estadounidenses que sienten que su país ha sido generoso con el mundo y no ha recibido suficiente a cambio. Europa, por su parte, argumenta que la alianza transatlántica también ha beneficiado enormemente a Estados Unidos, que le ha dado acceso a mercados, influencia política global, bases militares estratégicas en todo el continente. Ambas perspectivas tienen elementos de verdad, pero en política internacional, la percepción es tan importante como los hechos. Y en este momento, hay una brecha creciente en cómo cada lado percibe la relación. Mientras escribo esto, las negociaciones continúan. Diplomáticos estadounidenses y europeos están trabajando en los detalles de ese marco de acuerdo sobre Groenlandia. Nadie sabe exactamente cómo se verá el resultado final. Lo que sí sabemos es que el Ártico seguirá siendo un punto de fricción en los próximos años. El cambio climático no se detendrá. El hielo seguirá derritiéndose. Las rutas marítimas seguirán abriéndose. Los recursos naturales seguirán siendo más accesibles. Y con todo eso, la competencia entre grandes potencias se intensificará. Groenlandia es solo el primer capítulo de una historia mucho más larga. Permítanme ser claro en algo. No estamos ante una nueva Guerra Fría. El mundo de hoy es muy diferente al de hace 50 años. La economía global está mucho más integrada. China es un actor central que no existía con el mismo peso en esa época. La tecnología ha cambiado completamente la naturaleza de los conflictos, pero sí estamos ante una nueva era de competencia estratégica, una era donde las alianzas tradicionales están siendo redefinidas, donde la diplomacia y la economía son armas tan importantes como los ejércitos, donde el control de recursos naturales y posiciones geográficas determina el poder. Y en esa nueva era, lugares como Groenlandia dejan de ser remotos y se convierten en centrales. Entonces, ¿qué podemos esperar en los próximos meses? Lo más probable es que veamos una normalización gradual de las relaciones entre Estados Unidos y Europa. Habrá reuniones, declaraciones conjuntas, acuerdos sobre cooperación en defensa. Trump querrá mostrar que logró avances en su objetivo de asegurar el Ártico. Europa querrá mostrar que defendió su soberanía y sus principios. Ambos lados declararán victoria de alguna forma. Pero debajo de esa superficie de normalidad, las preguntas de fondo permanecerán sin respuesta. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar Estados Unidos para imponer sus intereses? ¿Puede Europa defenderse sin el respaldo estadounidense? ¿Qué papel jugarán Rusia y China en todo esto? Son preguntas difíciles, sin respuestas fáciles, y mientras esas preguntas queden sin resolver, el equilibrio seguirá siendo frágil. Un último punto que quiero compartir con ustedes. Esta crisis nos recuerda algo fundamental sobre el mundo en que vivimos. Nos recuerda que la paz no es automática, que las alianzas requieren trabajo constante, que incluso entre amigos históricos pueden surgir diferencias profundas. Durante décadas, muchos dimos por sentado que Estados Unidos y Europa estarían siempre del mismo lado, que la OTAN era una institución permanente e inquebrantable. Pero las instituciones solo son tan fuertes como la voluntad política que las sostiene. Y en este momento esa voluntad política está siendo puesta a prueba.
No estoy diciendo que la OTAN vaya a colapsar, no creo que eso suceda, pero sí creo que estamos presenciando una transformación en cómo funciona, en qué se basa, en qué espera cada parte de la otra. Esa transformación será dolorosa, generará tensiones, obligará a todos los involucrados a hacer concesiones, pero si se maneja bien, también puede resultar en una alianza más equilibrada, más realista, más preparada para los desafíos del siglo XXI. El tiempo lo dirá. Por ahora, lo que podemos decir con certeza es esto. El mundo esquivó una crisis mayor. Trump dio un paso atrás en el momento justo. Europa se mantuvo firme en sus principios. La OTAN demostró que todavía puede actuar cuando es necesario, pero la disputa por el Ártico, por el poder global, por el futuro del orden internacional, está lejos de terminar. Groenlandia seguirá siendo un nombre que escucharemos con frecuencia en los próximos años. Y cada vez que lo escuchemos, debemos recordar que detrás de ese nombre hay cuestiones mucho más grandes en juego. Cuestiones sobre quién controla los recursos del planeta, quién define las reglas del juego internacional, quién tiene el poder de decidir el futuro. Son cuestiones que nos afectan a todos, aunque vivamos a miles de kilómetros de distancia del Ártico, porque en el mundo interconectado de hoy, lo que sucede en una isla remota cubierta de hielo puede determinar el precio que pagamos por nuestros productos, la estabilidad de nuestras economías, la seguridad de nuestras naciones. Así que, sí, vale la pena prestar atención a Groenlandia, no porque sea el lugar más importante del mundo, sino porque es el escenario donde se está escribiendo el próximo capítulo de la historia global. Y todos nosotros somos parte de esa historia, nos demos cuenta o no. Gracias por su atención. Nos seguiremos viendo.